TV Mezquita presenta. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio que nos acompaña? En este día tengo el gran honor de entrevistar a René May, embajador de la paz, humanista, vidente. René, ¿cómo estás? Muy bonito día. Bien, muchas gracias. Es un placer poder tener esta oportunidad de hacer esta entrevista contigo. Me gusta mucho. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera hablar un poquito, una breve semblanza de René. Él nació en un poblado pequeño al sur de Francia. Actualmente es nacionalizado mexicano, humanista, conferencista, filántropo sin ninguna afiliación política o religiosa. Dedica su vida a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y de esperanza a la humanidad para poder formar un nuevo camino de amor, ayuda y conciencias a los demás, apoyándonos los unos a los otros. Desde sus primeros años buscó cómo ayudar a los otros, recibiendo personas para ayudarlas en cualquier tipo de problemas físicos, afectivos, profesionales, en fin. Asimismo, visitando enfermos hospitalizados, sobre todo aquellos que estaban bajo cuidados oncológicos o en fase terminal. Al pasar de los años, encontró a través de su meditación herramientas y medios para poder compartir con los demás y que cualquier persona aprenda a amar y a formar un camino con acciones y con hechos basados en la medicina emocional, la nueva inteligencia. Ha dedicado su vida entera a ayudar a personas alrededor del mundo, transmitiendo la paz y el amor incondicional, y enseña a sí mismo la meditación profunda, la cual practica hasta 50 horas a la semana. Un gusto tenerte nuevamente. Te saludo, René May, y pues vamos a platicar hoy porque tenemos muchas preguntas, de verdad que sin duda alguna todo lo que haces pues llama mucho la atención y vamos a entrar a detalle. Me gustaría saber cómo fue que te diste cuenta de tus dotes. ¿Cuándo los descubriste? Bien, no puede ser que descubriste. Yo nació con una, no sé, facilidad de ver las cosas de la persona, pero yo no vi nada de excepcional a eso. Para mí fue normal y a veces podía ver de distancia muy lejos, de kilómetros, de cosas que necesito recular, y otra vez podía ver, yo sabía atrás de un muro que tenía. Bueno, no sé, cuando hablar con de personas, cómo está su casa, qué pasó, de cosas. Nunca fue un momento realiza que soy una persona. Yo no me siento diferente, nunca, y no quiero pensar eso. Me siento una persona como todos, y bueno, pasa de cosas de la vida que la gente a veces no entiende. Hoy puedo explicar a nivel científico cómo funciona eso y por qué funciona eso. ¿Cómo llegó este conocimiento? ¿Lo sabes? El cerebro tiene dos hemisferos, un izquierdo y un derecho. Y de forma, vamos a decir, natural, las personas utilizan uno u el otro. Y yo podía entender, después de alguna experiencia que hizo, que en meditación, podemos decir profunda, pero no tan profunda, podemos unir los dos hemisferos. Bien. Y este momento, con los años, podía ver, mi cerebro registra mucha información. ¿Cómo puede ser? Cuando viene una persona, a veces no soy consciente. Ejemplo, viene de personas, a veces vienen miles de personas. Bueno, no sé, supongo que de entre las 1000 personas, tenía 50 personas que tenían diabetes. Yo no soy consciente de eso. Y después, cuando busco qué es el porcentaje de diabetes, todo eso, me aparece de número que me hace una síntesis de las personas que se acercan de mí o que venían a ver. Así que existe una corteza cerebral que es como una capa, y lo que podía ver es que esta capa no es la misma a cada persona, yo te lo aseguro. Es diferente, más espeso, más fina. Más ama a los otros,
más espesa. Y esta capa tiene el rol de tener una conexión perfecta entre los dos hemisferios. Quiere decir que los dos hemisferios se conectan con Como unidos. 200 millones de tejidos que su nombre es cuerpo calloso. Y eso hace la conexión. Pero lo que pude descubrir es que esta capa une totalmente las dos, como dentro de una cúpula. Y en este momento, yo puedo te decir que si busco las capacidades de la persona, está aquí. La única condición que permita de hacer eso es el amor que podemos tener. Alors, existen dos tipos. Si yo medito, una persona medita años, va a poder unir los dos hemisferios. No significa que la capa crece, no. Si esta persona medita y ama a los otros, a este momento sí, la capa crece y la unión significa que dentro del primer caso no puede utilizar la capacidad al exterior porque tu cerebro no tiene conexión con el mundo, y cuando una persona medita y ama a los otros, a este momento podemos utilizar esta capacidad de forma normal dentro de la vida corriente, vamos a decir. Así funciona. ¿Qué dirías que es amar? ¿Cómo lo describes? Y debemos entender que nosotros utilizamos un solo hemisferio, no es normal, porque tenemos dos. Si tenemos dos, ¿por qué utilizamos uno? Así que no que va mal, no cree. Yo no pienso de esta forma. Yo creo que no sabemos. Y el camino de la humanidad es un camino de evolución permanente, con mucho error que podemos hacer, como la droga, el alcohol, la guerra, las armas, la corrupción, la mentira, bueno, muchas cosas. Y yo creo que es parte de la evolución humana. Así que no creo que vamos mal. Vamos a decir, yo que puedo ver el futuro, yo puedo decir que sí, vamos bien. 1000 años del futuro. Ahora no, pero 1000 años sí. ¿Cómo puedes ver del futuro? ¿Cómo es? ¿Aparece una imagen? ¿Como si fuera una película? ¿Cómo es esa experiencia? Son de fracción de segundos de imagen. Como de visión, no de imagen, de visión, que aparece, a veces depende, puede durar algunos segundos, normalmente fracción de segundo, y dentro de esta imagen tiene mucha información. Es como si podemos ver una foto y que adentro tiene una película. Es igual, cuando penetramos esta fracción de segundo de una visión de un edificio, de un coche, no sé, del ser humano futuro, adentro podemos ver la vida que tendrá el ser humano. Te dar un ejemplo, dentro de 50 años, la gente no va a poder matar animales. Y si lo hace, es una multa grave. Antes, la gente va a empezar a ser prohibida la matanza de animales. Yo voy a hablar de más o menos 30 años, 25, 30 años, vamos a decir. Y después va a ser un problema. Significa que eso va a librar la planeta, uno, de la contaminación que creamos nosotros por la producción animal, y dos, por esta parte inconsciente, primitiva, que asesinamos de animales por comer y festejamos eso. Eso te da un ejemplo, en 200 años las enfermedades no van a existir, no va a poder. Que el humano no va a pensar como nosotros, va a tener una conexión más con nosotros que lo que hablan las religiones, los santos o los profetas. Eso va a pasar, significa, no como religión, eso no, pero va a pasar como
como un fenómeno natural de solidaridad entre los humanos. Y eso va a empezar realmente cuando el dinero va a desaparecer. El dinero es lo que separa a las personas, porque del dinero viene el poder y de este poder viene mucho ego. Y si quitamos el dinero, bueno, la verdad, y vamos a encontrar otra forma de poder interaccionar los humanos, significa crear una interacción humana. A este momento podemos decir que la relación será más sana. Si quitamos el dinero, quitamos el poder, así que ningún país va a querer tomar al otro, porque eso va a desaparecer, ¿entiende? Es toda una evolución humana. Bueno, para mí que somos en buen camino. Cuando te lanzas a una búsqueda hacia el futuro, hacia ver al futuro, ¿lo puedes hacer de manera consciente? Es decir, que tú dices, quiero saber qué va a pasar, o simplemente ocurre la imagen. No, a veces la busco, a veces no. Cuando es el futuro no la busco, me aparece. Pero no tengo esta pregunta. No me preocupo por el futuro, porque yo sé que será bien. Utilizo a veces de personas que me preguntan de cosas, le contestan y nada más. Yo creo que todos pueden ver el futuro. La única cosa es de saber cómo utilizar su cerebro por eso. ¿Hay algo que te pueda sorprender en este momento de tu vida? Cuando puedes ver a futuro, cuando puedes ayudar a sanar, ¿hay algo que todavía te sorprenda? No, fíjate que toca del principio a hoy, yo creo que toca alrededor de 3 a 4 millones de personas más o menos. Existe mucho testimonio de sanación inexplicable, claro. Y voy a te decir algo que la gente no piensa eso. Cuando pasa un fenómeno no sé, de una persona ciega de un ojo, que le hizo la vista, de los dos, o no sé, que tenía un cáncer, que desaparece. No puedo decir que soy feliz. Me voy a te decir por qué. Soy feliz por la persona, de sentir su felicidad, porque va a poder vivir. Me pasa un fenómeno, es que cuando mira a la persona que se sana o que podía sanar, siempre pensando a los otros que no podía ayudar. Así que cuando veo una persona que podía sanar, me aparece al mismo tiempo los otros que no podía ayudar. Así que no puedo decir que disfruta de este momento, porque soy feliz por la persona y está bien. Después me regreso siempre a esa imagen de ellos que no podía ayudar. ¿Entiendes? Así que es un poco como un libre, una báscula. René May, sabemos que tienes ya un tiempo viviendo en México. ¿Cómo fue que elegiste a México para poder llevar tu mensaje de paz? Hace 15 años que soy aquí y bueno, me gusta mucho los mexicanos, el fondo que tienen ellos, el valor humano que tiene. Es un valor para mí que tiene un poder increíble. Y así que, de todas formas, ¿sabes? Voy a te decir algo. Yo no tenía ninguna razón de venir a este planeta, ningún, te lo aseguro. Y venía porque tenía nosotros un plan. Y cuando tomamos la decisión de venir a México, es puros mexicanos. No es para mí, es por los mexicanos. Porque es aquí que puede, y que empezó la fundación, no la fundación como administración, como puede ser, como fiscal u otro, la fundación como piedra, la base, de poder preparar durante varios años de mexicana y poder exponer a nivel internacional. Es un gran país. Vosotros tiene este país que es muy bello. Quiero hacer una pregunta justamente acerca de pues este espacio geográfico
específicamente hablando de toda Latinoamérica, ya que hay muchos pueblos que, particularmente indígenas, que han sido guiados por personas conocidas como chamanes, que sabemos que utilizan, por ejemplo, las plantas de poder, plantas ancestrales como la ayahuasca, por ejemplo, para conectarse con lo divino. ¿Qué opinión tienes al respecto de estas plantas y su utilización? Bien. En el camino que pide a mi instructor y mi voluntario, yo pido a ellos que siempre deben se quedar de forma consciente de todo lo que hacen. Yo creo que está bien que existe este tipo de tradición muy antigua y que tiene su valor, porque continúa esta tradición hoy. Y yo creo que está bien porque es parte de la historia de la América Latina y de varios lugares. Después de mi... No tengo por lo contra, yo creo que cada uno elige lo que le parece bien. Dentro de mi camino, ayudando a los otros, para mí me gusta de saber si la persona realmente está lista. Y la única forma que encontré son los hechos. Significa que la selección de las personas que va a poder dejar una huella en el futuro a los otros, a la humanidad, a lo que sea, o a su ciudad, será su hecho. Significa que la selección son... Nosotros pedimos, por ejemplo, 2.000 terapias gratuitas a des personas por saber si realmente está lista. ¿Me entiendes? Alors, es como, no es la ayahuasca, creo que no, me quiere decir que es una forma de saber si la persona está lista. Y del otro lado existe de plantas o de raíces como eso que permiten de lograr durante algunos minutos, no sé cuánto tiempo, yo no conozco bien eso, un estado de conciencia. Yo creo que el más importante no es tanto la pregunta que pueda hacer a mí, yo creo que el más importante es ¿a qué sirve? Si la persona encuentra la paz con eso, si se siente mejor, me parece excelente. Si no le ayuda o si no le permite de amar más a los otros, bueno, eso no sirve tanto. Pero yo sé que a alguna persona sí le ayudó y a otro no. René May, sabemos que también has hecho bastantes acciones por la paz. En estas acciones, ¿cómo es que logras disminuir, por ejemplo, la violencia? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y de qué manera se podría replicar esto? Bien, debes saber que el ser humano tiene un cerebro receptor. Significa que podemos recibir información del universo, de lo que sea, o de los otros. Pero podemos igualmente, eso Tesla tenía razón, Tesla, cuando lo dice, y existe adentro del cerebro la parte emisor. Bien, ¿qué significa? Que cuando tus dos hemisferios se conectan y que aman a los otros, se crea una conexión con miles de personas al lugar que necesita la paz. Así que esta conexión crea des fenómenos como de oportunidad que van a hacer que se cambie el rumbo de lo que pasó a un rumbo a la paz. Es un fenómeno bueno, que la ciencia no puede explicar, pero que yo te explique que funciona, porque lo utiliza y funciona bien. Así es. Unidos somos más fuertes, vamos a decir. Sabemos que hay muchísimos voluntarios que trabajan de la mano contigo y que han aprendido terapias para poder llevar a sanar a las personas. ¿Cómo aprendiste estas terapias y cómo decidiste difundirlas para que se puedan compartir con el mundo? Bueno, debes saber que hacer este camino es estar preparado a enfrentar las oposiciones, que son religiosas o de personas que te dicen charlatán, lo que sea, ¿entiendes? De todo lado. Así que debes saber, así que
por limitar esta posibilidad, este problema, vamos a decir, es siempre que todo lo que hacer, lo hacer en paralelo con la ciencia. Significa que toda la terapia que enseñamos la desmontra a nivel científico, su mecánica, cómo funciona y por qué funciona. ¿Qué es la reacción química y bioquímica dentro del cuerpo? Por le dar un sentido científico y una razón. Así que eso me llevó poco a poco a poder llevar la construcción, terminamos la obra negra, de un hospital, que es un prototipo, por poder poner adentro la medicina alópata, que conocemos química y bioquímica, con la medicina emocional. Y hoy que tengo buena experiencia de eso, yo puedo te decir que el costo baja de mínima 4 veces, que el resultado está mucho más rápido y podemos decir que muchas personas pueden se sanar fácilmente. Quiero te decir que la parte emocional no es únicamente una terapia, es qué come, cómo come, qué es tu entorno, cómo vive, con quién vive. Y la terapia se completa eso. Pero no es únicamente la terapia, es todo un conocimiento alrededor de las personas que crea esta parte emocional. Cualquiera puede aprender a dar tus terapias. Yo creo que la respuesta es, yo creo que toda persona puede aprender a amar a los otros. Si podemos aprender a amar a los otros, podemos utilizar lo que la naturaleza da a nosotros y hacer la terapia, claro. ¿Dirías que desarrollaste estas terapias o las aprendiste? ¿Las descargaste? ¿Cómo fue? Cuando me necesito, no funciona de esta forma. Cuando me necesito, alors la primera son Céleste que me la enseña, porque no tenía una base de fundamento por poder unir eso. Así que la primera me la enseña hace, tengo 62, debe ser casi 40 años. Y después de eso, que entendí la mecánica de la terapia a nivel emocional, hoy cuando me necesito por una razón, por un problema de salud específica, bajo una terapia, alors bajo de forma bruta, vamos a decir, y son varios elementos, debes saber cómo rompecabezas, cómo se pone, a dónde se pone, y eso se arma una terapia total que voy a poder explicar a nivel científico. Así funciona. Si me necesito hoy, no es viene la información, pero por la necesidad, no porque yo quiero, es porque debe tener una razón, una utilización que podemos utilizar por algo. Hablando de esto, sabemos que próximamente pues estarás acá en Hidalgo, específicamente en la Feria Ajacuba Mágico y Ancestral, en donde muchos voluntarios que han aprendido tus terapias para poder llevar la salud a las personas estarán también participando. Cuéntanos cómo va a ser tu participación, qué días estarás y en qué consiste. ¿Se tienen que registrar? Alors soy allá el sábado, voy a llegar el viernes, me soy el sábado y domingo allá. Voy a hacer una conferencia, como siempre, que explica de la salud, cómo podemos aprender a vivir sin enfermedad, qué podemos hacer por no te enfermar. Y después algunos poemas de hormonas, de temas como el dolor de cabeza, todo eso, que tiene una explicación científica, medical. Y después de eso, hacemos una petición que me permite de crear una conexión y me permite de ayudar a mucha gente a se sentir mejor en su salud o lo que sea. Y después voy a hacer un taller de meditación.
voy a enseñar a la persona cómo se conecta las dos hemisferas y así son. Y siempre me acompaño de voluntario, de instructor mío y eso es una emoción muy grande cuando vienen ellos allá. René May, recientemente te nominaron en este 2022 justamente para el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo es esto para ti? Yo creo que si no tenía una razón por la fundación, por toda la gente que me sigue, por dar una referencia, no voy a buscar eso. De forma personal, no. Lo hacer por dar una meta, una razón a todo mi voluntario y a todas las personas. Cuando se presentamos a no sé, a nivel político, a lo que sea, si poner nominada al premio Nobel, eso la gente te recibe diferente. Si voy a un hospital, ¿entiendes? Respetuoso, vamos a decir. Por último, para podernos despedir, me encantaría que nos dieras un mensaje para todos los que están sintonizando esta emisión y por supuesto también, pues como un consejo, 3 cosas importantes o una cosa muy importante que tendríamos que considerar para reconectarnos al amor, para aprender a amar. Hoy podía entender que el amor, como lo conocemos, su valor maximal es la aceptación. Significa la aceptación del otro como es. No importa su color de piel, no importa lo que hizo, sin obligación de vivir con él o con ella, me la acepta como es, por no tener este juicio que separa nosotros y que un día tiene este pedido de perdonar a nosotros mismos, a los otros, de lo que hicimos o lo que pensamos mal de los otros. Yo creo que debemos considerar, para mí lo más importante, de buscar qué es la razón que venimos a este planeta. Porque la verdad, venimos con nada. Desnudos, nacimos como bebé. Y importa la edad. Va a ir a la escuela, va a aprender a leer, escribir, un trabajo. Y un día va a tener una familia, una casa, un coche. Y un día, bueno, debe dejar todo. Así que cuando deja todo, realiza que todo lo que tenía no te sirve a nada. Así que la pregunta es, ¿por qué venimos? Si todo lo que tenemos no sirve a nada, desaparece, para ti al menos. La razón es que no venimos por un cuerpo químico, porque este cuerpo vive y muere. Venimos por el alma. Cada uno de nosotros somos ser humano, significa alma. Ser es alma humana. Cada uno tiene eternidad en él. Y es aquí que empezamos la verdadera pregunta, ¿por qué venimos? Así que si busca la respuesta, va a encontrar que la única razón es por nutrir tu alma, que puede crecer. Y la única forma que nutrir el alma es lo que habrá de millones de personas que no saben aplicar eso, es el amor. Aprender a compartir con otros. Así es. René May, ha sido de verdad un verdadero placer platicar contigo. Quiero recordar que la próxima semana, 16-17 de julio, estarás en Ajacuba como invitado especial en esta primera feria Ajacuba Mágico y Ancestral 2022. Para todos quienes quieran justamente pues tener este encuentro contigo, escuchar tu mensaje de paz, participar en tu meditación que estarás enseñando cómo unir justamente, cómo ir hacia el amor. Saber rápidamente, yo quiero decir que cuando fue a Hidalgo, que encontró al gobernador, todo eso allá, debes saber que el presidente de Ajacuba tiene que ver un buen hombre, la verdad, sentí un hombre que quiere transmitir algo a los otros, no sabía cómo me quiere ayudar a los otros, eso te lo aseguro. Y él me pidió si es posible de venir allá y me parece muy bien que un presidente por su pueblo
trata a nivel espiritual, al menos de transmitir un mensaje. Me parece muy bello eso. Y ahora sí, entonces nos vemos en una semana. René, estarás por acá. Qué gusto poder estar cerca de ti. De veras agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar estos minutos contigo y espero que en una próxima ocasión podamos abundar más sobre estos temas y abundar más sobre el amor. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes a todos y encantado. Gracias. Hasta luego. Pues aquí llegamos al final de la transmisión. Recibimos sus mensajes y los esperamos en la Jacuba Mágico y Ancestral 2022 del 15 al 17 de julio, así que no se lo pueden perder. Feria Internacional Ajacuba Mágico y Ancestral, del 14 al 17 de julio del 2022.